nombre es Jorge Filippo. Nosotros vamos a presentar en el día de hoy el webinar de dimensionamiento de MikroTik, ¿sí? Que tiene como objetivo abordar las distintas opciones que nos da MikroTik en materia de hardware para poder evaluar qué router nos conviene utilizar según cada situación, ¿sí? Ante todo, un saludo de MikroTik México, bienvenidos a esta nueva edición, preparándonos para el entrenamiento que vamos a compartir dentro de un par de semanas en el MUM de Ciudad de México, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer un seguimiento de las consultas a través del grupo WhatsApp y a través de las preguntas en la web del webinar. Estoy atento a cualquier inquietud que se vaya planteando, ¿sí? Entonces, dimensionamiento MikroTik. Cuando nosotros hablamos de dimensionamiento MikroTik, hablamos del análisis que vamos a desarrollar cuando tengamos que evaluar qué router me conviene según cada situación, ¿sí? Resumiendo, recuerden, Optimix es un aliado estratégico para el desarrollo de redes ISP, ¿sí? Incluyendo la capacitación de los técnicos de las empresas, el desarrollo de configuración de ruteo y el desarrollo de la solución administrativa integradora de un ISP, que típicamente incluye lo que es call center, lo que es sistema de gestión, etc. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son los entrenamientos, Optimix desarrolla los entrenamientos oficiales MikroTik y los entrenamientos oficiales Ubiquiti en este universo de certificaciones. Entonces, la guía estratégica de redes no solamente incluye la guía técnica para el desarrollo de la red, sino también la guía intelectual para el desarrollo de los profesionales que le dan vida a esa red, ¿sí? Objetivos de esta exposición. Analizar qué criterios considerar más relevantes para comparar los routers MikroTik, ¿sí? Resaltar algunas ventajas estratégicas de algunas versiones de bajo costo de los routers MikroTik y comprender qué funcionalidades del sistema router OS aprovechan algunas virtudes del hardware de los routers, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de evaluar qué router nos conviene en cada situación con, digamos, un par de consideraciones. La primera es minimizar los costos, maximizar el rendimiento, pero muchas veces también hay que tener en cuenta lo que es el crecimiento, lo que son las etapas futuras, lo que es la evolución de la red y cómo hacer para que una evaluación demasiado restrictiva del router no nos complique la vida. Entonces, lo primero que vamos a utilizar como herramienta de selección de hardware es la lista de hardware en el sitio oficial. Esa es una herramienta en sí misma, la web del sitio oficial. Si vamos a mikrotik.com, ahí tenemos el link hardware y acá tenemos una lista de todo el hardware disponible en MikroTik, clasificado por routers Ethernet en un primer grupo, de menor a mayor. Luego tenemos switches o routers con menores funcionalidades a nivel de procesamiento, pero más capacidad de puertos. Estos son equipos económicos. Después tenemos los equipos de conectividad inalámbrica. Estos son fundamentalmente equipos para desarrollos ISP. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres grupos, ¿sí? Routers, switches, enlaces inalámbricos. Acá no solamente se incluyen enlaces punto a punto, sino también sectoriales o omnidireccionales. Un cuarto grupo que son los equipos de pequeña oficina, access points, routers de pequeñas dimensiones, pero siempre routers por hardware, ¿sí? Cuarta clasificación, entonces. Acá tenemos todo el universo de access points para Wi-Fi. Estos no serían equipos de enlaces de larga distancia, sino equipos para Wi-Fi. Routers sin gabinete. Luego tenemos routers sin gabinete. Acá estamos hablando de hardware al cual se le puede insertar placas. Bueno, tenemos una sección con gabinetes. Y por último, conectores específicos de radio y SFP. Entonces nosotros nos vamos a mover fundamentalmente en la sección de routers, que es la primera de todas.
Cuando hablamos de routers, obviamente hablamos de la inteligencia de gestión de tráfico de la red, esa parte más crítica en la gestión integral de tráfico. Entonces, acá consideramos los distintos routers disponibles. Lo primero que vemos en esta herramienta, que es la selección de hardware de MikroTik, a la izquierda es un filtro, ¿sí? Un search. Cuando acá nosotros ponemos algún texto específico, como por ejemplo 1072, automáticamente la lista global de routers nos muestra solo los que incluyan 1072. Si yo acá, por ejemplo, pongo hub, me va a mostrar específicamente los equipos access points. Si yo acá pongo CCR, me va a mostrar los routers CCR, todos los routers CCR. Entonces acá ya tenemos, fíjense, una herramienta muy práctica y rápida para hacer una comparación, un filtrado de equipos. Entonces acá tenemos en el documento guía, ¿sí? Que ahora les voy a pasar por WhatsApp, una primera vista de este resumen de equipos disponibles en MikroTik. Una vez que nosotros tenemos una visión general de estos routers a través de la herramienta de filtrado, lo que típicamente se nos plantea es la pregunta de, a ver, Jorge, quiero transportar 50 megabits, quiero transportar 200 megabits, quiero transportar 1 gigabit. ¿Qué router me conviene usar en ese caso? Nosotros tenemos muchas opciones de routers que tienen puerto gigabit, como por ejemplo el 2011. Entonces tranquilamente podríamos suponer que un router con puerto gigabit ya va a poder mover gigas por todos sus puertos. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que la forma más inteligente y más conveniente y recomendada de gestión de tráfico es el tráfico ruteado. Un router transporta tráfico de forma más prolija que un switch, pero consume mucho más CPU. Entonces el primer análisis que tenemos que hacer es cuál es la capacidad que tiene ese router para transportar tráfico ruteado. Podemos ver como variables la potencia de procesamiento, la velocidad de la CPU de los distintos routers, como por ejemplo en este caso 600 MHz, otros routers que tienen procesadores de 1.4 GHz, ¿sí? Pero también en muchos casos esos routers confunden porque hay veces que los routers tienen un núcleo o dos núcleos o cuatro. Entonces, ¿qué parámetro nos puede simplificar este análisis? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ingresar mediante otra pestaña a un router en especial, ¿sí? Por ejemplo el 2011, y dentro de la especificación de este 2011 vamos a ver que MikroTik nos prepara, más allá de toda la descripción de puertos, de si tiene SFP o no tiene SFP, hay una sección acá donde dice Test Results. La sección Test Results tiene los resultados de las pruebas de estrés que se hicieron con ese router. Esto es muy interesante porque nos permite ver cuál es la capacidad de tráfico de ese router en distintas situaciones, pero testeada, ¿sí? La capacidad verificada, no la capacidad teórica o probable. Acá tenemos varias opciones donde dice la operación bridgeada, el primer renglón, la operación ruteada, el tercero. Fíjense que dentro de la operación bridgeada tenemos una segunda opción que dice 25 reglas de filtrado en el bridge. Si usamos la operación ruteada tenemos 25, la opción de 25 colas de velocidad configuradas en ese router cuando está ruteando, o 25 reglas de filtrado en el firewall. Está bien, son muchas opciones. Un parámetro muy importante también cuando hablamos de ancho de banda es qué tipo de paquetes va a estar transportando ese router. ¿Va a transportar paquetes grandes, como es videovigilancia? ¿O va a estar transportando paquetes chicos, como sería telefonía IP y sesiones de chat? Obviamente son todas muchas opciones, siguen mareándonos, entonces acá viene la recomendación. La recomendación es siempre que analicen un router, el que sea, vayan a la sección Test Results dentro de los parámetros específicos de ese equipo brindados por MikroTik y ahí elijan el peor caso. El equipo ruteando con 25 reglas de filtrado con paquetes chicos, ¿sí? ¿Cuántos megabits por segundo puede mover ese router? 31. ¿Sí?
Entonces, esta es una forma muy práctica de hacer una comparación relativa entre routers utilizando un solo parámetro. Yo acá digo, este router del 2011 va a mover, en el peor de los casos, 30 megabits. Si yo tengo una oficina que tiene un servicio de internet con 10 megas de ancho de banda y tiene 20 computadoras, pero esas computadoras no van a poder mover más de esos 10 megas de ancho de banda, ruteados, e internamente ese tráfico se va a gestionar mediante un switch, entonces este equipo es suficiente. ¿Sí? Yo puedo implementar un 2011 para rutear esa red y no voy a tener restricciones. Entonces acá ya tenemos un primer criterio de análisis. Si yo quiero mover más de 30 megas ruteados, el 2011 es un equipo que me va a permitir transportar ese tráfico, pero según qué cosas le configure, va a quedar comprometido. Ok, el 2011 mueve 30 megas. Vamos a ver cuánto mueve otro router. Por ejemplo, el 3011. ¿Sí? Vamos a abrir el 3011. Vamos a los detalles específicos del 3011. Vamos a los test results. Y ahí en la sección routing, en el peor caso, vemos que este equipo va a mover 96 megabits. 3 veces más que un 2011. ¿Sí? O sea que si en esta situación tenemos un equipo que está gestionando un servicio de internet corporativo con 100 megabits de ancho de banda, el 3011 ya es un equipo interesante. Es un equipo atractivo y una buena opción para ese escenario. Vamos a ver si hasta ahora no hay ninguna pregunta. Perfecto. Ok. Si alguien tiene problemas con el chat, les aviso que todavía siguen ingresando algunos colegas al grupo WhatsApp. Así que acá estamos, les envío un pulgar. ¿Preguntas hasta ahora? Recuerden, las preguntas me las envían por WhatsApp o si todavía no ingresaron al grupo WhatsApp, estoy prestando atención al chat del webinar. Este criterio de selección de routers. El MikroTik Router 732 aparece ahí. 732. En caso de que el equipo se quede corto, ¿qué fallas son las más aparentes? ¡Upa! ¡Qué pregunta, Carlos! Muy buena pregunta. Vamos primero con el 732. 732, no me suena el 732. ¿Será que...? $732, no me suena. 432 creo que hay uno. No, tampoco. 433. Pero ya está el gabinete nada más del 433. Si después podés pasarnos una captura de pantalla con el... Pásamela. No me suena... A ver. Powerbox. Powerbox. Eso es lo único power que hay. Y siguiente pregunta de Carlos. En caso de que el equipo se quede corto, ¿qué fallas son las más aparentes? Cuando un router empieza a saturar su capacidad de CPU, típicamente lo que vamos a tener es pérdida de paquetes. ¿Sí? Ese es el síntoma principal de un router que está saturando. Otro comportamiento u otro síntoma de una saturación es, vos tenés contra un proveedor que te da 20 megas, vamos más, 50 megas, ¿sí? Y vos notás que tu red nunca logra consumir más de 40 megas. Pero me estás hablando de un 3011 y dijimos que un 3011 tiene una capacidad de 95, 96 megabits, ¿sí? Es un 3011, tenés contratado 50 megas y los usuarios no logran consumir más de 50. Perdón, tenés contratado 50, los usuarios no logran consumir más de 40, ponele. ¿Sí? Contratás 50, no consumís más de 40. ¿Por qué?
Porque el router no está dando abasto para distribuir el ancho de banda entre todos los usuarios. Si vos tenés muchos usuarios y colas de velocidad, y esas colas de velocidad consumen CPU, recuerden que las colas de control de ancho de banda son una de las cosas que más CPU consumen, entonces vas a tener esto, vas a tener desperdicio de ancho de banda. No lográs consumir los 50 megas que te está vendiendo tu proveedor. Estás desperdiciando dinero. Ese es un típico síntoma de una red con un router saturado que tiene ancho de banda extra, pero la capacidad de procesamiento del router no está siendo suficiente para enfrentar las necesidades. Entonces, eso respecto a la pregunta de Carlos, ¿qué fallas son las más aparentes? Bueno, obviamente si tenés priorización también vas a tener ese problema, ¿no? Si tenés priorización y tenés priorizada la voz y ves que la voz igual se escucha mal, ¿sí? Es muy probablemente porque el router no está dando abasto para darle esa prioridad a la voz. Excelente, Carlos. Y luego hay otro Carlos que pregunta, ¿lo del tamaño del paquete lo configura uno o es automático? Excelente pregunta, Carlos. Acá es cuando me doy cuenta de que algo que quizás consideraba obvio no es tan obvio. Muy buena pregunta, Carlos Adrián. El tamaño de los paquetes en realidad está impuesto por los servicios que pasen a través de tu red, ¿sí? Si vos, por ejemplo, tenés que esa red que vos estás administrando está brindando servicios de videovigilancia, entonces vas a tener cámaras IP que están haciendo pasar tráfico a través de la red y servidores que están recibiendo los frames de esas cámaras, ¿sí? Muy probablemente los paquetes que viajen por esa red, al ser de videovigilancia, sean paquetes pesados, ¿sí? Porque las cámaras tratan de aprovechar al máximo la capacidad disponible en cada paquete. Entonces ahí, la misma red es la que elige y decide construir paquetes pesados. No es que vos lo definís o vos lo configurás, ¿sí? Ahora, si en la red tenés usuarios que están hablando por teléfono, porque tienen teléfono SIP, ¿sí? Soluciones de telefonía IP, entonces ahí los protocolos SIP suelen intercambiar paquetes chiquitos, ¿sí? Paquetes de pequeño tamaño. Pero el servicio telefónico funciona con paquetes de pequeño tamaño, ¿sí? Paquetes que viajan muy rápido, pero son chiquitos. Entonces, los servicios que vos transportes en la red van a definir qué tipo de paquetes viajan por tu red, ¿sí? No es que vos lo configures o vos lo definas, sino que está en la naturaleza de los servicios que transportes en la red. ¿Ok? Bien, Carlos Arión. Excelente. Muy buenas preguntas me vienen haciendo. Excelentes. No se me había ocurrido. Muy buenas. ¿Qué sería de mí sin ustedes? Entonces, test results. Acá tenemos lo que les decía. El tema este de el peor caso, ¿sí? A ver, de nuevo, esta información que nosotros tenemos, el ancho de banda de peor caso, no es una verdad para todos los casos. Si nosotros tenemos un router que tiene pocas configuraciones y que tiene paquetes grandes, posiblemente logramos transportar más. Si tenemos un router con muchas configuraciones y paquetes chicos, quizás tengamos que transportar menos. Pero ¿para qué sirve esto? Para tener un buen parámetro y para poder comparar a los routers, ¿sí? Eso me permite comparar a los routers. Acá estamos viendo, por ejemplo, que este router que es un hub AC cuadrado, el hub AC cuadrado, que es un router muy, muy simpático, déjenme que AC cuadrado, no, está el AC, hub AC, acá. Hub AC Lite, este de acá abajo, el negrito de acá abajo, es un router que tiene muchísima CPU, ¿sí? Así chiquitito como lo ves, de $70, tiene en la especificación capacidad para mover 124 megabits en el peor caso. O sea que tiene más capacidad de procesamiento que un 3011. ¿Sí? Entonces son datos que a veces te sorprenden y vos decís, sepa, mira, no me la esperaba. A ver, ¿por qué en ese caso, en ese router, la capacidad de procesamiento es importante? Este es un router Wi-Fi. Recuerden, los routers Wi-Fi sufren mucho, sus CPUs sufren mucho por la gestión inalámbrica. Pero además es un router Wi-Fi doble banda, o sea que tiene dos placas inalámbricas.
O sea que puede darle servicio a 80 usuarios inalámbricos, 40 en 2.4 y 40 en 5.8 o más, ¿sí? 100 usuarios, 50 y 50. Siempre tratan de pensar que una placa inalámbrica Atheros, o sea, los chips tradicionales, no está pensada para darle servicio a más de 50 usuarios, ¿sí? Si pueden pensar en 40, mejor. Teóricamente podríamos darle servicio a 80 usuarios, pero en el mundo real es bueno pensar en 40. Si el router tiene 2 placas, cada placa puede sostener 40 usuarios. Entonces acá vemos ese equipo muy interesante, ¿sí? Y esto te sorprende y muchas oportunidades vos decís, a ver, si voy a desarrollar una red para una empresa. Voy a poner un router, un switch para conectar todas las compus y voy a contratar 50 megas de ancho de banda. ¿Qué router pongo? Tranquilamente podría poner un AC cuadrado, ¿sí? Porque tiene capacidad de procesamiento de sobra para esa situación. ¿Por qué no voy a poner un AC cuadrado? Porque es un router chiquitito que no tiene suficiente presencia dentro de una implementación, ¿sí? Si vos vas a dar un servicio de gestión de redes corporativas, muy probablemente quieras poner un equipo rackeable para que sea así como más imponente, ¿sí? Y mejor si tiene un display, porque siempre es muy importante tener rutas que hagan lucecitas, ¿sí? A la gente le gusta mucho ver un data center con lucecitas. Entonces, posiblemente la C cuadrado no lo elijamos, pero nosotros sabemos su capacidad de procesamiento. ¿Estamos entonces? Entonces ahora vamos a hablar un poquito como el AC cuadrado de los equipos que sobresalen. ¿De qué particularidades podemos ver como interesantes en distintos equipos que a veces son sorprendentemente económicos, ¿sí? Y sorprendentemente poderosos? El primero, uno de los routers del principio de la lista de equipos de MikroTik. Vamos a borrar acá el filtro. El Hex. Este es un router. Estamos entonces. Acá tenemos el Hex, ¿sí? El Hex es un router muy poderoso que tiene mucha potencia de CPU. Vamos a ver ahora. Fíjense, tiene un dual core de 880 MHz. Tiene 256 MB de RAM. Eso lo hace muy poderoso para ruteo. Y vamos a ver en sus pruebas de estrés cuál es la capacidad de este chiquitín. Test results. 48 megas, ¿sí? Este es uno de los routers más chiquitos que están disponibles en el universo MikroTik. Es un router de solamente $60. Algunas ventajas que tiene el Hex. Una de las que a mí más me gusta es los puertos Ethernet son metálicos, ¿sí? Porque este tipo de cosas yo no las analizo mucho. Yo guío una de las redes más grandes inalámbricas de videovigilancia de Latinoamérica, que es la red de videovigilancia del municipio de Avellaneda. Ahí tenemos aproximadamente 900 cámaras, todas inalámbricas, ruteadas por BGP. En muchos casos se implementan en los puestos, en los nodos de cámaras, un domo para hacer seguimiento y 2 cámaras fijas para tener grabación continua. En esos casos se instalan routers, ¿sí? Y se conectan las cámaras a los routers. Este equipito que están viendo acá es uno de los preferidos. Es muy, muy confiable. Fíjense que los puertos Ethernet tienen la carcasa metálica, ¿sí? Eso los hace muy aptos para escenarios de agresiones electrostáticas, o sea, zonas donde caen los rayos, porque tienen muy buena puesta a tierra. Estos equipos son muy convenientes si los desarmás y le sacás el gabinete y dejás el mother interno. Eso lo podés instalar en un gabinete y ocupa muy poco espacio. Cuando le quitas el gabinete, mejorás su disipación. Entonces tiene muy buen rendimiento en situaciones de altas temperaturas, ¿sí? Todo esto sumado a su capacidad de procesamiento, a que los puertos Ethernet son gigabit, hace que estos equipos sean geniales, ¿sí? Muy, muy útiles para poder hacer pequeños nodos de videovigilancia que pueden ser monitoreables, ¿sí? Que vos podés entrar al router y ver cuál es el estado de los puertos, por ejemplo. Entonces, el Hex es un equipo muy recomendable. Siguiente equipo,
el Hex S, ¿sí? Siguiente nivel. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Hex S por sobre el Hex? La diferencia de precios de solo $10. A ver, o 20, $10 dólares. El Hex S tiene puerto SFP, o sea que podés llegar al equipo con una fibra óptica, ¿sí? Prácticamente, si tuvieras que elegir entre uno de los dos, no hay chance, ¿sí? Vas a elegir siempre el Hex S. Esto es muy interesante, por ejemplo, también en las torres. Yo puedo poner un Hex S arriba en la torre conectado por fibra óptica y desde el Hex S conectar los paneles en una torre ISP. De esa forma los cables que salen de los paneles son cables cortos y ante las caídas de los rayos, los cables cortos tienen menos vulnerabilidad para absorber los rayos. Entonces mi red es más robusta eléctricamente. Y como subo con plástico, porque lo conecto con una fibra óptica, ¿sí? El nodo arriba está aislado galvánicamente del nodo abajo. Entonces GXS, muy buen equipo también. Seguimos. Tenemos entre el universo de opciones el 2011. El 2011 tiene poquito CPU, eso es una habilidad. Tiene la ventaja de que es rojo, lo cual lo hace muy divertido, como siempre digo. Tiene versiones con display, lo cual también lo hace divertido. Tiene versiones con Wi-Fi, pero el 2011 tiene poco CPU. El 3011 mejora un poco, pero el que rompe todos los esquemas es el 4011. El 4011 es una generación muy agresiva de routers desarrolladas por MikroTik, que tienen muchísimo procesamiento. Fíjense, es quad core, ¿sí? Cada CPU tiene 4 núcleos. Los núcleos corren a 1.4 GHz. ¿Sí? Si no me equivoco, los núcleos de los SR corren a 1 GHz. ¿Sí? O sea que estos 4 núcleos son muy poderosos. Vamos a ver cuáles son los test results del 4011. Pero igual el test result no es la variable fundamental. Fíjense, es un equipo apto para 289 megabits, ¿sí? En el peor escenario. Es un equipo de tan solo $200. Pero ¿qué tiene de interesante en especial en configuraciones brilladas? ¿Sí? Si vemos acá brillado, el equipo tiene capacidad para mover un ancho de banda sumatoria de 9 gigabits. ¿Cómo hacemos para que un equipo mueva 9 gigabits si sus puertos son de 1 gigabit? Bueno, el 4011 es el primer router de MikroTik en todo su universo de opciones, el más económico, el primero no, quiero decir el más económico de todos, que tiene un puerto de 10 gigabits. El SFP del 4011 es SFP Plus, ¿sí? SFP más. O sea que puede inyectarle a este equipo más de 1 gigabit. 2 o 3 o 4 o 5 o 8. ¿Sí? Como vimos recién, brillando puede transportar 9 gigabits. Y esa es la causa, porque tiene un puerto de 10 gigabits. Entonces, cuando tenemos que empezar a desarrollar infraestructura de más de 1 gigabit de ancho de banda, que eso en videovigilancia es muy común, el 4011 es la estrella. ¿Sí? Es un equipo que rompe todos los estándares por esta virtud. SFP+. Siguiente router interesante, el 1100HX4. El 1100HX4, además de ser un router con mucha historia, porque es un router que viene apto para correr el DUD, ¿sí? Tiene una versión DUD Edition, podemos correr el sistema de monitoreo adentro del router. Pero bueno, en realidad hay muchos routers en los cuales se puede correr el DUD. Siempre tengamos en cuenta que lo que son routers que no están en la página de MikroTik no son routers oficiales de MikroTik, ¿sí? Son clones, son equipos PCs. Entonces, siempre vamos a tratar de plantear que nuestro análisis va a estar en torno a routers MikroTik generados por MikroTik, ¿sí? Y no clones PC que
desarrollen otras marcas, ¿ok? Lo cual son muy poderosos y muy interesantes, ¿sí? Pero siempre vamos a abordar disponibles de MikroTik oficial. Entonces lo que les decía, porque bueno, hoy justo nos están comentando en el grupo WhatsApp de equipos con fabricación genérica, ¿sí? Equipos clones PC. Como les decía, el 1100HX4 tiene una ventaja diferenciadora, ¿sí? Doble fuente, ¿sí? Doble fuente de alterna. ¿Por qué es muy interesante la doble fuente de alterna? No solamente por el hecho de que puedo conectarlo a dos UPS y si se acaba una, acude la otra en su reemplazo, sino porque en situaciones donde tengamos necesidad de operar con una sola fuente, de forma nativa tenemos una fuente de backup, ¿sí? Nosotros sabemos que muchas veces tenemos que hacer despliegues en zonas muy vastas y tener equipos de backup no está disponible. Pero el 1100HX4 de forma implícita trae una fuente de backup, ¿sí? Entonces eso lo hace un equipo muy, muy atractivo en situaciones de altísima confiabilidad. Fíjense, es un equipo de $300 nominales, ¿sí? FOB, digamos. Siguiente, comparativa del 3011 versus el 1100HX4. Acá vemos, por ejemplo, este concepto de routers con distinta capacidad de procesamiento. El 1100HX4 tiene una excelente capacidad de procesamiento. Y acá vemos un ejemplo de 200 clientes PPPoE consumiendo 250 megabits por segundo. Fíjense cuál es el consumo de CPU en 3011 y cuánto en un 1100HX4. Vamos a ver cuál es el resultado de las pruebas de estrés en un 1100HX4. ¿Cuál es la capacidad de transporte de este equipo en el peor escenario? 300 megabits. Bueno, como el 4011. ¿Sí? Más o menos estamos en los mismos valores. Bueno, dentro de la gestión inalámbrica en redes punto multipunto, un equipo muy recomendable es el LHG XL, que tiene antena de mayor tamaño. Obviamente los SXT siempre son los hits, ¿no? Son los clásicos. Pero los LHG vienen dando muy buen resultado, en especial porque sus antenas son grilladas. Entonces logran muy buena ganancia de antenas sin resistencia al viento. Eso en materia de inalámbricos. Siempre tenemos que tratar de trabajar en 5 GHz y en AC. ¿Sí? Hace poquito en uno de los grupos WhatsApp, algún colega consultaba o estaba transmitiendo sus dificultades en la operación de su red y los cuelgues que se le producían en los paneles en 2.4. ¿Sí? Paneles de otra marca, pero operando en 2.4. La operación en 2.4 hay que anularla, erradicarla todo lo que se pueda, ¿sí? Los niveles de interferencia superan todo análisis, ¿sí? Hacer un análisis de espectro hoy en 2.4 no tiene sentido porque está todo totalmente interferido. Entonces, uno cuando tiene que elegir un canal en 2.4, tira la moneda y elige el canal que surja de forma aleatoria. En general vamos a tratar siempre de trabajar en 5.8, incluso en Wi-Fi. Recuerden, el 4011, por ejemplo, es un router bibanda. El hub AC también es un router bibanda. Siempre los dispositivos van a tratar de conectarse a 5.8 si ven un access point que está disponible en los dos canales, ¿sí? En canal de 2.4 y en canal de 5.8. Entonces acá tenemos los dispositivos de operación Wi-Fi, operación de infraestructura, ¿sí? Wi-Fi comercial para PCs y teléfonos. El CAP AC, el platito que vemos ahí arriba, es un equipo muy interesante porque tiene 2 puertos Ethernet. Entonces es muy práctico para hacer puentes, ¿sí? Vos tenés un router de borde en un extremo de la red o un cable que va a uno de estos access points y de ese mismo access point puede salir otro cable a otro access point y así sucesivamente para darle vida a una red de gran escala
que a nivel lógico opera como una red estrella, pero a nivel físico opera como una red en bus, ¿sí? Porque se va extendiendo la red a través de la sucesión de access points. Hace poquito aparecieron en el mercado estos equipos, los WAP, ¿sí? De 60 GHz. Estos equipos son muy interesantes cuando necesitamos hacer vínculos de 200 o 300 metros a gigabit, ¿sí? Son equipos pensados para enlaces punto a punto, no para operaciones Wi-Fi. El hecho de operar en 60 GHz hace que sean extremadamente direccionales, ¿sí? No son paneles de apertura, son específicamente para hacer enlaces punto a punto y nos permiten transportar anchos de banda en el orden del gigabit a distancias en el orden de los 200 metros, ¿sí? Estos equipos suelen ser un poquito vulnerables cuando hay lluvia, ¿sí? Así que ahí podemos llegar a tener cortes, pero más allá de eso resuelven una necesidad imperiosa que es en algunos enlaces de corta distancia, por ejemplo, en dos oficinas que están en distintos lados de una calle, podemos establecer enlaces de alta velocidad sin usar ningún cable. Entonces, acá les paso la planilla de resumen actualizada de los distintos routers con sus particularidades. Esta planilla la estoy subiendo en minutos a la página de Optimix, así que se pueden conectar ahí y descargarla, al igual que las presentaciones de los otros webinars y de las conferencias y de un montón de cosas que tienen en la página de Optimix. Si pueden, dense de alta de la página de Optimix, es gratuito, ¿sí? optimix.com.ar. Ahí, y acá vemos algunas particularidades. Primero, cantidad de megabits por segundo en la primera columna del peor escenario, ¿sí? Estos son megabits del peor escenario. Vemos que vamos desde los 27 megabits hasta los 3 gigabits en el 1072. Cantidad de puertos, Ethernet. Hay unos al final que están mal configurados, disculpen, no tienen 450 puertos Ethernet. Cantidad de puertos SFP, ahora lo corrijo y lo vuelvo a subir. Cantidad de puertos SFP+, ¿sí? Esto es muy interesante porque nos permite hacer vínculos de 10 gigabits. Placas inalámbricas en 2 GHz y placas inalámbricas en 5 GHz para los equipos que también cumplen funciones de access point. Ahí nos preguntaban cuándo van a estar disponibles los 4011 en MikroTik México, ¿sí? Ya están disponibles, ¿sí? Ya pueden comprar los routers 4011 si les llegaran a interesar. Bueno, terminamos entonces. Quedo atento a cualquier consulta en el grupo WhatsApp. Primera pregunta, en los CAP AC, ¿cuántos usuarios pueden estar conectados sin problemas? A ver, las operaciones Wi-Fi residenciales de infraestructura para equipos de consumo masivo, como ser teléfonos y PCs, los routers, las placas inalámbricas de tipo Atero, ¿sí? En cualquier marca de cualquier fabricante, lo que son las placas inalámbricas convencionales de bajo costo, no podemos estar hablando de más de 80 usuarios por placa, ¿sí? Pero ese 80 usuarios es cuando la placa está saturada, ¿sí? Cuando la capacidad de transferencia por usuario es horrible, ¿sí? Vamos a tratar siempre de pensar que la capacidad máxima de usuarios por una placa inalámbrica está en los 60 usuarios, ¿sí? No más. Podemos llegar a considerar que queremos tener una red holgada, una red oxigenada, con usuarios que naveguen tranquilamente y que tengan buenos anchos de banda. En ese caso, los access point MikroTik están pensados para mover 40 usuarios por placa inalámbrica, ¿sí? Ahora, 40 usuarios por placa inalámbrica si hablamos de equipos con buen procesador, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, tenemos estos equipitos económicos, los Hub Lite, ¿sí? Que si vos le conectás 40 usuarios a la placa inalámbrica, posiblemente tenga saturación. Entonces, estos equipos tienen que estar pensándolos para 15 o 20 usuarios en la placa inalámbrica. Si queremos tener mayor capacidad, entonces vamos a tener que estar hablando de los equipos
con más procesador, los WAP o los CAP o los HAP, ¿sí? Que ya son equipos un poquito más poderosos. Ahora, estos routers que estamos viendo acá son equipos con 2 placas inalámbricas. O sea que a un umbral de 40 usuarios por placa inalámbrica, podríamos decir que estos routers tienen capacidad para 80 usuarios. Pero 80 usuarios navegando cómodamente, ¿sí? Ese sería un panorama o un abanico de opciones de análisis para evaluar la capacidad máxima de usuarios por placa inalámbrica, ¿sí? Por access point. Entonces, los routers de banda van a estar pensados para 80 usuarios por equipo. La LHG XL5, después de configurarlo, al querer hacer otra configuración, no me lo acepta. No te preocupes, eso se ve por escritorio remoto. Si querés, ahora hacemos un AnyDesk, me mostrás la configuración. No es un comportamiento estándar, obviamente. En cualquier situación donde uno pueda evaluar que un router tiene algún comportamiento anómalo, ¿sí? Porque es un router muy nuevo o le instalaste un firmware muy nuevo, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, con los hub AC cuadrado, ¿sí? Que ni bien salieron, me compré uno porque me había gustado el aspecto, ese negro mate era muy divertido, y me hacía problemas para hacer las actualizaciones de firmware, ¿sí? Entonces lo que hice fue un net install. Le hice una actualización de firmware con net install y a partir de ahí nunca tuve problemas, ¿sí? A veces los routers, cuando vienen de fábrica con versiones de sistema operativo un poco viejas, ¿sí? Y el router es muy nuevo, lo ideal es hacer una actualización de firmware y muy probablemente todos los problemas que tengas se resuelvan. ¿Mm? ¿Cuántos usuarios PPPoE aguanta una RB 3011? Bueno, acordate, ahí la idea es pensar en cuál es el ancho de banda sumatoria que vas a querer mover en ese 3011. Yo te diría que un 3011, si querés registrarle más de 400 usuarios PPPoE, va a estar en problemas. Ahora, si esos 400 usuarios quieren mover 50 megabits, bueno, posiblemente no tengas tanto problema porque 50 megabits es poco ancho de banda. El ancho de banda es una de las variables que más hace crujir a un router, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito, una de mis redes estaba con el dilema, un router de borde con 1072 moviendo 3 gigabits, ¿sí? Con muchas funcionalidades encendidas, y el CPU al 20%. Entonces el director hizo este análisis, dijo, a ver, si tengo un 1072 moviendo 3 gigabits con un 20% de CPU, y yo quiero mover 15 gigabits, ¿sí? O sea, 5 veces más, el 20% de CPU se me va a transformar en un 100% de CPU, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Yo había encendido un montón de funcionalidades, estaba enmascarando, estaba haciendo DNS proxy, estaba haciendo muchas cosas en el router. Cuando le quité el enmascaramiento, le quité el connection tracking, le quité el DNS proxy, le quité todas las funcionalidades y accedí por consola, ese router 1072 que estaba moviendo 3 gigabits, que las está moviendo ahora, pasó a consumir del 20% de CPU al 1% de CPU, ¿sí? De hecho lo tengo por acá, este router. Entonces acá tenemos un router que en la interfaz sumatoria está moviendo 3.3 gigas, que el CPU está al 6%. Bueno, eso es porque abrí la consola. Si la cierro, muy probablemente el CPU, a ver cuántos usuarios hay conectados. System Users Active. Tengo 2 usuarios conectados, por eso. Bueno, ese router que está moviendo 3.3 gigas, ni bien 2 usuarios se conectan y empiezan a ver sus interfaces, su CPU se empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque está transportando mucho ancho de banda. Entonces, cualquier acción que yo realice con un router que está transportando mucho ancho de banda, va a consumir mucho CPU. Cualquier acción que yo realice sobre un router que no está moviendo mucho ancho de banda, no va a consumir mucho CPU y voy a poder realizar todas mis acciones sin problemas, ¿sí? Entonces, el ancho de banda normalmente es la variable que hace crujir al router. Varias preguntas acumuladas. Carlos, ¿a qué porcentaje de CPU es recomendable migrar el equipo a uno mejor? Para mí, al 50% ya tenés que empezar a analizar cosas, ¿sí? Cuando un router está en el 50% ya tenés que estar pensando en tu futuro, ¿sí?
Mientras no llegues al 50%, posiblemente el futuro no importe, porque va a estar garantizado. Pero cuando estés en el 50% tenés que decir, che, tenemos que cambiar. Ahora, eso depende de cada uno, ¿sí? Eso no es una ley universal. Hay otra que va a decir, yo tengo router funcionando al 80% y soy muy feliz y no gasto plata innecesariamente. Bueno, no está mal que digas eso, está muy bien que pienses así. Solo que son criterios, ¿sí? Mi criterio es un router al 50%, no me gusta. Tengo miedo de que el ancho de banda, que es lo que verdaderamente me produce un gasto mes a mes, se esté desperdiciando. Y si hay algo que me molesta es mes a mes desperdiciar mi dinero. ¿Es mejor un 4011 que un 3011 para el uso de 500 clientes hotspot y clientes residenciales PPPoE? A ver, esa pregunta es muy fácil, ¿sí? Porque el 4011 sin duda es mejor que un 3011, siempre. Ahora, si vos me decís que estás moviendo 50 megabits de sumatoria, que tengas un 3011 o tengas un 4011, posiblemente no me haga la diferencia, ¿sí? Uno va a consumir el 30% y el otro va a consumir el 20%. Entonces, entre 30 y 20%, no sé si tiene sentido estar gastando plata. Ahora, si vas a mover 500 clientes hotspot, yo te recomiendo sí un 4011 toda la vida. 300, 350 usuarios. 300 usuarios con un 3011, ¿es necesario que te ahorres $100 para gestionar 300 usuarios? El 3011, hablemos siempre de valores nominales, hay que ver cuánto cuesta en México, ¿no? En el grupo WhatsApp está el gerente comercial de MikroTik México, así que le pueden hacer preguntas de costos en este instante. Pero fíjense, un 3011 cuesta $180 y el 4011 cuesta $200. Anda por un 4011, ¿sí? Ya está, no se justifica comprar un 3011 por $20, ¿sí? Se entiende el criterio, ¿no? Ahí ya no es tanto un tema de procesamiento, sino un tema de eficacia cerebral, ¿sí? Yo quiero que tu vida sea un poquito más simple, así podés enfocarte en crecer. ¿Qué router aguanta mayores temperaturas para poner en un gabinete en torre? Excelente pregunta, Eric. Muy buena pregunta. No se me ocurrió hablar de eso. Muy buena pregunta. ¿Por qué no se me ocurrió hablar de eso? Bueno, también tenemos una hora, esto, como muchos temas, da para infinito, ¿no? Estos routers que vemos acá son los routers que MikroTik fabrica sin gabinete, ¿sí? Estos routers son los que tienen la mayor robustez eléctrica y térmica y química en MikroTik, ¿sí? ¿Por qué química? Porque si yo quiero que este router esté en un escenario de agresiones químicas, como ser el salitre, una zona de playas o en una fábrica, lo voy a poner adentro de un gabinete de aluminio o un gabinete plástico si no hace tanto calor, ¿sí? Para que no lo ataquen las agresiones químicas, ¿sí? Si yo utilizo routers convencionales, corro el riesgo de que sean más agredidos. Estos routers son eléctricamente los recomendados para cualquier situación hostil, ¿sí? Y si lo podemos poner en un gabinete de aluminio estanco, mejor. Bueno, sí, la idea es que lo pongas en un gabinete estanco, pero puede ser un gabinete de hierro, ¿sí? No hace falta que sea de aluminio. Si la situación es químicamente agresiva, entonces te conviene aluminio, porque el aluminio, además de ser protector de las agresiones químicas, tiene muy buena disipación, entonces se evita que el equipo levante temperatura. Podés ponerlo en un gabinete de chapa que también tiene buena disipación, si no hay agresiones químicas, ¿sí? Entonces, en situaciones de altas temperaturas o agresiones eléctricas, los routers sin gabinete son los routers pensados para ese escenario de máxima hostilidad, ¿sí? Fíjate que los puertos Ethernet son totalmente metálicos, ¿sí? Toda la carcasa del puerto de Ethernet es metálico. Eso le da mucha protección a las agresiones electromagnéticas, ¿sí? Son pequeñas jaulitas de Faraday. A veces acá uno me dice, yo cambio el router cuando llega al 80%. Sí, yo lo que dije es que al 50% ya empieces a analizar tu migración,
¿sí? Pero lo puedo llevar al 80 para no gastar la plata tan rápido. ¿Qué router aguanta mayores temperaturas? Cualquiera que no usa abanico. ¿En qué ayuda o perjudica tener un firewall SonicWall trabajando detrás del router en su capacidad de procesamiento y manejo ancho de banda? ¿En qué ayuda o perjudica tener un firewall SonicWall trabajando detrás del router en su capacidad y manejo de ancho de banda? No sé. A ver, siempre que vos en una red pongas un equipo de otra marca, vas a estar disminuyendo tus posibilidades de control, porque ninguna marca tiene las capacidades de control que tiene MikroTik para el nivel de practicidad que tiene la gestión MikroTik, ¿sí? Tenés marcas con funcionalidades muy poderosas que son marcas engorrosas de gestionar, ¿sí? Muy traumáticas, muy complejas, muy retorcidas. MikroTik es el perfecto equilibrio de una gestión práctica, simple, rápida, gráfica, lógica, económica y homogénea. Porque si todos tus equipos son MikroTik, vas a tener que formar a tu cerebro una sola vez. Y tu cerebro va a ser apto para cualquier router. Si empezás a meter equipos de otras marcas, empezás a enturbiar esa simplicidad. Así que, ¿qué tan conveniente es tener un firewall de otra marca? Para mí, totalmente inconveniente. Yo como firewall uso los MikroTiks. Y si no me da la CPU, y pondré otro MikroTik detrás del MikroTik. El primero va a ser de firewall y el siguiente de router de borde. Como tengo, por ejemplo, en la red de Avellaneda, ¿sí? En la red de videovigilancia que les explicaba hace un ratito. Tenemos un equipo que actúa de firewall y un equipo que actúa internamente de router de borde. Y de esa forma yo puedo hacer una gestión con las dos tareas distribuidas. Che, muy animoso el cuestionario. Perfecto, ahí José les pasa sus datos, el gerente comercial de MikroTik México. ¿Qué equipo punto a punto es el más inmune al ruido? Bueno, el más inmune al ruido es el equipo en 60 GHz, porque al ser una frecuencia tan alta, las antenas son mucho más direccionales. Entonces, el ambiente está menos interferido. Entonces, cuando quieras desarrollar enlaces punto a punto, el equipo de 60 GHz va a ser el que menos interferencia de ambiente tenga. Pero es un equipo para enlaces de cortas distancias. Entonces, yo lo que te diría es, si vos querés poca interferencia, hace un enlace en 5 GHz con antenas MANT de alta ganancia. Cuanto mayor sea la antena MANT, la parábola de MikroTik que utilices para ese enlace, más direccional va a ser y más inmune va a ser a la interferencia, ¿sí? La antena, la parábola, el elemento pasivo de focalización electromagnética es el elemento más valioso de un enlace, ¿sí? Entonces acá tenemos las antenas MANT de 30 dBi y bueno, una con sistema de alineamiento de precisión. Esto sería lo recomendable para hacer enlaces de larga distancia con interferencia mínima. Qué movidito que está el cuestionario, che. Hola, tenemos un proyecto para lanzar servicios de IP vía Wi-Fi. Nos gustaría pensar en un máximo de 200 usuarios. Bueno, 200 usuarios y cuánto ancho de banda. Volvemos al principio, ¿sí? Siempre la idea es que los access points sean los hubs, ¿sí? Tengas muchos access points concentrados todos a través de equipos MikroTik, como por ejemplo los CRS, y de esa concentración de tráfico vayas a un router de borde, ¿sí? Entonces, lo importante en este caso es que construyas una gestión distribuida. A pesar de que son, 200 usuarios, yo te diría que pongas
un access point cada 40 usuarios, van a ser 5 access points. Los podrías concentrar en un 4011. Yo creo que 5 access points MikroTik concentrados en un 4011 va a estar muy bien. Tengo un enlace de 50 kilómetros y quiero pasar 300 megas. ¿Qué equipo me recomiendas? Bueno, una antena MANT y un NetMetal, ¿sí? Hay que ver, no sé si vas a llegar a esa capacidad de ancho de banda. Eventualmente podrías poner 2 NetMetal y hacer un bonding, o ver, bueno, cuánto lográs con los NetMetal en operación AC, ¿sí? Pero esto es un poquito en el umbral de las capacidades MikroTik para enlaces de esa distancia. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por las preguntas, muy entretenidas todas, las voy a tener en cuenta para la próxima discusión de este webinar. Este webinar es muy valorado por muchos porque va evolucionando constantemente en base al universo de routers que van saliendo constantemente al mercado y las opciones que va desarrollando MikroTik. Así que seguimos en contacto. En la próxima edición también tenemos que hablar un poco más de los SRs y de lo que es el procesamiento multinúcleo, ¿sí? Que es una de las características de los SRs. Última pregunta, ¿qué tal son las MANT-Box 2? Y si es en 2.4 va a ser para dar Wi-Fi, ¿sí? Acordémonos, enlaces de larga distancia en 2.4 no se recomienda. Los espero entonces en el sitio de Optimix para que puedan descargar la presentación de este webinar. Les agradezco mucho y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el MUM, ahora a principios de abril, ¿sí? Un saludo para todos y gracias nuevamente.